En estas disertaciones tan largas siempre hay un vídeo de una duración ridícula porque no quiero levantarme para cambiar la batería y al final se agota. Escritores satíricos de la Ilustración: Jonathan Swift, 1667-1745, Voltaire, 1694-1778, Fielding, 1707-1754, Tobias Smollett, 1721-1771, Hiraga Gennai, 1729-1779, Maria Edgeworth, 1768-1849, Joan Budai-Deleanu, 1760-1820. Lo que me recuerda que al final, claro, a mí siempre me hubiera encantado hablar más de la literatura rumana y hablar de aquel príncipe que también era músico, historiador y políglota, pero no hay tiempo. Lamentablemente no hay tiempo y hay cosas que no hay manera de encajar. Será recomendable leer, por lo menos, una modesta proposición de Swift. Sería enormemente ilustrativo sobre el siglo ver El Casanova de Federico Fellini, así como Tom Jones, 1963, y Joseph Andrews, de 1977, de Tony Richardson. 42ª lección. Sí, claro, ahora efectivamente, Cantemir, Dimitri Cantemir, eso es. Me encantaría hablar de Dimitri Cantemir, pero es que no se puede poner todo. En 60 lecciones no se puede poner todo. 42ª lección. Goethe, 1749-1832, y Schiller, 1759-1805. Será recomendable leer por lo menos El Rey de los Elfos de Goethe y escuchar el Lied sobre este poema de Schubert. 43ª lección. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, 1776-1822. Será conveniente leer El hombre de la arena y relacionarlo con Frankenstein, con La Eva futura de Auguste Villiers de L'Isle-Adam, 1838-1889, con Muñecas eléctricas de Marinetti, 1876-1944, con Metrópolis de Thea von Harbou, 1888-1954, que señalo nuevamente es una mujer. No lo he hecho antes. Maria Edgeworth es también una mujer. Maria Edgeworth es una mujer. Maria Edgeworth, grandísima satírica irlandesa, es una mujer. No sé si me he saltado alguna. No, sí. Maria Edgeworth y Thea von Harbou. Es un poco nazi, pero es mujer. 1888-1904. Y con la película de su marido Fritz Lang. Y con El gran retrato de Dino Buzzati, 1906-1972. Se comparará también con La pata de palo de Espronceda y se complementará con una producción de Los cuentos de Hoffmann de Offenbach. Estudiaremos las obras plásticas que inspiraron a Hoffmann, Caló, Rosa. Y por último relacionaremos la obra de Hoffmann con la de Joaquín María Machado de Assis, 1839-1908. Hoffmann y Machado de Assis son autores tan particulares y peculiares y al mismo tiempo tan compenetrados. Desde luego el Quincas Borba tiene que ver con el gato Moore. Están tan compenetrados que es mejor tratarlos en una esfera propia. 44ª lección. El romanticismo. Byron, 1788-1824, Keats, 1795-1821, Coleridge, 1772-1834 y Mary Shelley, 1797-1851. Además, Heinrich Heine, 1797-1856, y Alexander Pushkin, 1799-1837. Será recomendable ver la película Remando al viento de Gonzalo Suárez, 1987. En cuanto a Heine y a Pushkin, sé cómo no incitar a su lectura,
desde luego no incita a la lectura de Heine, por ejemplo, representar Nuestra Natacha de Alejandro Casona, donde representan dentro del teatro representan Atatrol de Heine. No, nada de eso. Es mejor pelar la obra, quitarle todo lo de Casona y representar a Atatrol sin más. Leer a Atatrol sin mediadores. Y en cuanto a Pushkin, no había caído, pero sí que sería muy recomendable, aunque claro, no es la representación de la obra tal cual, pero no lo había puesto como películas sugeridas, pero sí que sería muy bueno invitar. Bueno, es un poco larga, además es una película de estas soviéticas en 2 partes, para gente que echa el fin de semana con estas. Pero la película de Sergei voy a verlo en ruso para ver dónde va el acento, que no quiero tropezar. La película de los Bandarchuk, de los 2 Bandarchuk, concretamente Fyodor Bandarchuk y Sergei Bandarchuk. Bueno, Boris Godunov es de 1986, es una auténtica maravilla, producida no solo por Mosfilm, la productora de Moscú, Mosfilm, sino también por los estudios Barrandov y Zespoły Filmowe. Hay también una parte polaca, Zespoły Filmowe. Boris Godunov de los Bandarchuk. Yo creo que es un acercamiento bastante espectacular a la ironía romántica de Pushkin. En cuanto a Heine, bueno, creo que Heine es un autor que hay que descubrirlo poco a poco y por uno mismo. No debe imponerse. Es uno de los... Es más, estamos con los románticos, los independientes, los individualistas. Sería un poco contradictorio hacer una cárcel del estudio del romanticismo. Como digo, será recomendable ver la película Remando al viento de Gonzalo Suárez de 1987. 45ª lección. La literatura estadounidense. Edgar Allan Poe, 1809-1849. Nathaniel Hawthorne, 1804-1864. Herman Melville, 1819-1891. Walt Whitman, 1819-1892 y Emily Dickinson, 1830-1886. Será recomendable, claro, todo esto es una excusa para hablar ante todo y sobre todo de Poe. Será recomendable leer William Wilson y comparar las versiones cinematográficas de Paul Wegener y Louis Malle, y también leer Nunca apuestes al diablo tu cabeza y compararlo con la versión cinematográfica de Fellini, Toby Dammit, y el comienzo de Maestro y Margarita de Bulgakov, 1891-1940. Aprovecho para meter a Bulgakov aquí. También sería aconsejable ver Moby Dick de John Huston, de 1956, una película muy adecuada para explicar lo que es la literatura universal, los personajes universales, los tópicos universales, la literatura universal, en suma. 46ª lección. Nikolai Vasilievich Gogol, 1809-1852. Será recomendable leer La nariz, acompañada del visionado de una producción de la ópera de Shostakovich y de la lectura de La nariz de Ryunosuke Akutagawa, 1892-1927. Doy la fecha para orientar a quien me sigue. También El diario de un loco, que habría de compararse con El diario de un loco de Liu Xun, 1881-1936. 47ª lección. Los maestros franceses. Balzac, 1799-1850, Hugo, 1802-1885 y Flaubert, 1821-1880, considerándolos como jefes de escuela, como jerarcas, como escoliarcas, sus imitadores y sus seguidores. En el caso de Balzac, por ejemplo, Zola, a quien veremos frente a la pintura impresionista y la fotografía. Maupassant,
de quien consideraremos su influencia en el cine, desde Eisenstein a John Ford y su diligencia de 1939. En una filmografía recomendada deberían considerarse, por ejemplo, La piel de Zappa, de Alain Berliner, 2010, e Ilusiones perdidas, de Xavier Giannoli, de 2021. Madame Bovary, de Sophie Barthes, 2014. En cuanto a Hugo, Los Miserables, de Claude Lelouch, de 1995, que es una versión modernizada, pero en la que se capta la esencia, a diferencia de la producción de Tom Hooper, de 2012, en la que todo está históricamente recreado de un modo admirable, como Los Buddenbrook, de Heinrich Breuer, de 2008. Pero todo igualmente está sometido a un musical muy pobre. Una elección intermedia, sensata, entre recreación e interpretación, sería la miniserie de José Dayan, de 2000, la miniserie de Dayan de Los Miserables, sobre Los Miserables. 48ª lección. Los maestros rusos. Dostoyevsky, 1821-1881, Turgenev, 1818-1883 y Tolstoy, 1828-1910, extraordinariamente longevo. Sería conveniente leer El cocodrilo de Dostoyevsky, empezar a leer Crimen y Castigo, al menos hasta el asesinato de la vieja, intentando enganchar a los alumnos, intentando ya que se queden, y una selección de cuentos de Garshin, 1855-1888. 49ª lección. Maestros de la lengua inglesa. Charles Dickens, 1812-1870, Robert Louis Stevenson, 1850-1894, Lewis Carroll, 1832-1898. Sería recomendable ver El mundo es como no es, de Jaime Chávarri, sobre Lewis Carroll, y la versión cinematográfica de Alicia en el País de las Maravillas de Jan Švankmajer, Necho Zálenki, u otra menos minimalista, con algo más de presupuesto, o más colorista. Pero a mis alumnos les ha gustado la de Švankmajer. 50ª lección. Baudelaire, 1821-1867. Sus precursores, Hugo, Nerval, Gautier, sus admiradores, Barbey d'Aurevilly, sus seguidores, Huysmans, Blois, Mirbeau, y en Japón, Akiko Yosano, que nuevamente subrayo, es una mujer, es una mujer, es una bruja, es una mujer. Akiko Yosano es una mujer. Y sus continuadores, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. Compararemos las letanías de Satán con la Oda a Satanás de Josué Carducci, 1835-1907. Desde luego no saldrá bien parada la de Carducci. 51ª lección. En el siglo XIX, los reyes de Hawái empiezan a imprimir y a traducir el Kumulipo, y lo mismo ocurre con otros muchos textos orales importantes. En Tailandia se trabaja para publicar el Lilith Phra Lo, pero en el siglo XIX ve también intentos de refundición literaria de antiguas tradiciones, como en el caso de Elias Lönnrot, 1802-1884, o nuevas epopeyas, en las que sale hasta un tren, como es el caso de Phra Sun Thong Wohan, que vivió entre 1786 y 1855. Me callo lo que tiene que ver el tren con lo que hemos dicho antes, pero es bastante evidente para quien haga las lecturas. 52ª lección. Es un hallazgo del cardenal Biffy, pero es así. Bueno, ya lo veremos al tratar pormenorizadamente en la biblioteca ideal a todos estos autores. 42ª lección. Maestros escandinavos. Henrik Ibsen, 1828-1906, y Selma Lagerlöf, 1858-1940. Y de nuevo, mujer, aquí hay una mujer. Compararíamos la versión de Un enemigo del pueblo, de George Sheffer, de 1978, con las versiones de La visita de la vieja dama, de Friedrich Dürrenmatt, 1921-1990, de José Luis Alonso, RTV, Noche de Teatro, 1974, y Djibril Diop Mambety, llamada Hienas, su versión de la
Visita de la vieja dama se llama Hienas, es de 1992. Podríamos ver también La carreta fantasma de 1921 de Victor Sjöström y comparar algunas escenas con El resplandor de Kubrick. 53ª lección. Nuevos maestros rusos. Leonid Andreyev, 1871-1919, Alexander Blok, 1880-1921, Mikhail Bulgakov, 1891 y 1940, lo retomamos, había salido antes, pero que salga más, con sus cuentos, y Sigismund Krzyżanowski, 1887-1950. Maestros austrohúngaros. Gustav Mayring, 1868-1932, Artur Schnitzler, 1862-1931, Antal Serb, 1901-1945. Nuevos maestros de la lengua inglesa. Herbert George Wells, 1866-1946, George Bernard Shaw, 1856-1950, sin más, Gilbert Keith Chesterton, 1874-1936. Chesterton murió en el mismo año que Kipling. Israel Sandwell, 1864-1926. Podríamos ver El que recibe las bofetadas de Victor Sjöström de 1924 y comparar algunas escenas con Muertos de risa de Alex de la Iglesia, para que vean que todo es lo mismo y todo se repite. 54ª lección. Nuevos maestros japoneses. Natsume Souseki, 1867-1916, Mori Ogai, 1862-1922, Ryunosuke Akutagawa, que ya ha salido pero que salga más, 1892-1927, Yasunari Kawabata, 1899-1972. 55ª lección. Por cierto, Yasunari Kawabata está muy interesado en la literatura medieval japonesa, editó grandes obras de la literatura medieval, y eso me recuerda que en la edición de ese monogatari transexual que aquí se tradujo, creo, como "ay, si pudiera cambiarlos", eso es, si pudiera cambiarlos, en la editorial Satori hay un error sobre la edición creo que sí, sobre la edición de Kawabata, de la versión modernizada, pasada por la prosa de Kawabata, de este cuento medieval. Lo dije en mi presentación de la obra y alguien me dijo que no decía nada, o que, en fin, completamente ridículo. O sea, escúchenme, para saber de literatura universal, escúchenme, o sea, no vengan aquí presumiendo de que lo saben todo, porque no lo saben todo. O sea, alguien me va a decir, no, sí, todo lo que ha dicho lo sé, sí, ya, claro, y yo voy y me lo creo. Escúchenme para saber de literatura universal, háganme caso por su propio bien. 55ª lección. La vanguardia en París. Alfred Jarry, 1873-1907, Pablo Ruiz Picasso, 1881-1973, Guillaume Apollinaire, 1880-1918, que ya sabemos que no es ese su verdadero nombre, Samuel Beckett o Samuel Beckett, 1906-1989, Eugene Ionescu, 1909-1994. Sería recomendable ver Ubu Rey en versión de Piotr Shulkin y ver ¿qué película? Pues película. ¿Qué film? Film. El cortometraje film de Alan Schneider. 56ª lección. La vanguardia en Lisboa. Fernando Pessoa, 1888-1935. Sería recomendable familiarizarse con la pintura y las obras literarias de Almada Negreiros a través de su retrato por Ramón Gómez de la Serna. Y habría que usar a Ramón Gómez de la Serna y sus retratos contemporáneos mucho más a menudo de lo que se le usa. Desde luego para Picasso y para Picasso también. 57ª, claro, alguien dirá, un momento, has metido ahí a Picasso, que es español. Sí, ya, bueno, pero también es pintor, eso es más raro todavía. Y desde luego el cubismo de Apollinaire no existiría
si Picasso no se hubiera inventado el cubismo, así que es importante citarlo, pero es cierto, es español, aunque su obra literaria está en francés, no debería, en francés, y será traducido al español por María Teresa León, pero bueno, en el momento en el que escribe su obra en francés, es un autor francés. Al igual que debería estudiarse en lengua y literatura castellana a los grandes autores portugueses que tienen obra castellana, que son prácticamente en la Edad Media y en el Renacimiento todos, y en el Barroco también. 57ª lección. Maestros en Praga. Awierczenka, Kafka y los hermanos Čapek. Maestros en lengua polaca. Witkiewicz y Schulz. 58ª lección. Nuevos maestros estadounidenses. Pound, Masters, Frost. Y además Ginsberg. 59ª lección. Maestros italianos de lo fantástico. Alberto Savinio, Dino Buzzati y, por último, Italo Calvino. 60ª lección. Últimos maestros. Chen Chong-shu, 1910-1998. André Chedid, 1920 y 2011. Y de nuevo, atención, mujer. André Chedid es una mujer. Algo que, por cierto, escandalizó a muchos estudiantes que en 2019 tuvieron un examen estatal con un texto de André Chedid y todos creían que era un hombre. Y bueno, protestaron, se pusieron hechos unas fieras porque decía que eso era confuso. Bueno, André Chedid es una mujer. Viktor Astafiev, 1924-2001. Chingiz Aitmatov, 1928-2008. Arun Kolatkar, 1931-2004. Yasutaka Tsutsui, nacido en 1934. Y por último, Ismail Kadare, nacido en 1936. En general, cada año dispongo de unos 38 o 37 viernes lectivos, que es cuando se da literatura universal, es como mi premio al final de la semana, poder dar literatura universal, con 2 horas presenciales, de las que hay que detraer huelgas, actividades extraordinarias o días en los que el alumnado simplemente decide no venir y cobrarse un puente no dispuesto por la legislación. Además, hay que tener en cuenta las sesiones que se llevan por delante los exámenes escritos. Arramblan con todos los exámenes escritos, aunque porque doy un poco más de tiempo. Solo pongo un examen por trimestre y doy oportunidades. Además, hay que tener en cuenta los exámenes. Sería razonable, estaba leyendo las notas, ando ya un poco cansado, esto de hacerse un curso entero de... Primero es cansado escribirlo, leerlo es lo de menos, pero esto lleva tiempo, de cuadrar cosas y sobre todo de que no me salte números. Estas 60 lecciones me han llevado tiempo. Sería razonable decir que disponemos de 60 horas lectivas, complementadas por otras 60 semipresenciales que los alumnos pueden dedicar a la lectura y visionado de los textos y materiales audiovisuales, de las películas recomendados. Los docentes de educación presencial, por supuesto, dispondrán de 120 horas lectivas reales, controladas por ellos, a diferencia de las horas que cada alumno mío hace en casa, que sepa Dios, lo que les permitirá fácilmente hacer lecturas y proyecciones en clase. Por eso he organizado el curso en 60 lecciones, aunque es evidente que unas llevarán menos de 1 hora y otras muchísimo más de 1 hora. El capítulo de las utopías, por ejemplo, y de las distopías, la lección de las distopías lleva más tiempo, pero el canon tamil, que es un campo completamente virgen y nuevo para todos y con el que conviene tampoco abusar demasiado, porque primero es que lo conozcan, que lo huelan como la correa a los perros, y no hablo de los alumnos, no tengo esta falta de respeto, hablo de los profesores, que primero tendrán que saber ellos. Lo poco que nos va a llevar el canon tamil, pues puede cobrarse en las distopías, que es algo más manejable por parte de cualquier profesor. Unas podrán darse en la hora lectiva y otras se desparramarán por las horas semipresenciales. Sé que nadie que no esté bromeando ni sea víctima de un escape de gas neurotóxico o un incidente similar
dirá que mi programa es insuficiente o que no se puede enseñar literatura universal sin tal o cual autor, sin dedicar, por ejemplo, una hora a Conrad o a Joyce o a Faulkner o a Mansfield o a Lispector, o sin tratar la literatura irlandesa, eslovena, suajili o turca. Tampoco habrá que escuchar a quienes afirmen la imposibilidad de introducir en 9 meses con vacaciones, viajes y huelgas a un alumnado que habitualmente solo lee grupos de WhatsApp y resúmenes de resultados futbolísticos y de casas de apuestas, a 4.600 años de literatura de 21 familias lingüísticas, según la lista de David Crystal en su Enciclopedia del Lenguaje, en la que la 21ª familia es, en realidad, un cajón desastre donde están revueltas todas las lenguas aisladas, como lo es en realidad también el coreano, pero a este lo pone aparte. Entre ellas, por supuesto, el sumerio, es una de esas otras lenguas no identificadas, otras lenguas aisladas. Desde luego, no tendría sentido concebir la historia universal de la literatura como una competición en la que solo pudiera quedar un representante de cada familia lingüística. Solo puede quedar uno, porque habría familias grotescamente beneficiadas. Miremos la lista. Empezaríamos por las familias indoeuropea y sino-tibetana, en las que Shakespeare tendría que combatir y competir con el Mahabharata y Tu Fu, con el sueño de las cámaras rojas, y seguiríamos por la familia austronesia, no tan bien representada, con la afroasiática, donde la Biblia tendría que competir con los textos de las pirámides, la Níger-Congo, la dravídica, con todo el canon tamil, la japónica, que claro, está en ventaja con respecto a la sino-tibetana, de una de sus principales fuentes, que es la literatura china. La altaica, la austroasiática, la daica, la coreana, que ya debería estar con las aisladas, pero bueno, porque es solo una lengua, no es una familia. La nilo-sahariana, la urálica, la americana, la caucásica, la miao-yao, la indopacífica, la joisana, la austro-siberiana y el ya mencionado cajón de sastre de otras lenguas aisladas. Por supuesto que la dificultad es más que manifiesta, y no ayuda que se trate de un corpus siempre creciente. En 2013 apareció el diario de Merer, que da detalles sobre las construcciones de Jufu. En 2014 aparecieron 2 poemas nuevos de Safo. En 2015, 16 nuevas líneas de la epopeya de Gilgamesh. En 2021, la Crónica Universalis de Galvano Fiamma, con un relato de tierras americanas dirigido a italianos mucho más sensato que el de Olao Magno. Y esto no es un problema exclusivo de los textos antiguos y medievales. Hay más leyendas oscurantistas y absurdas sobre el racionalista Descartes, Cartesio, la criada bizca, la muñeca con el alma de su hija, su asociación con los Rosacruces, la hostia envenenada, que sobre ningún filósofo antiguo o medieval. Y antes de la edición crítica y corregida de 1978, muchos se quejaban de que fueran más fiables nuestras ediciones de Platón que de Proceso y Realidad de Whitehead. A Krzyżanowski no se lo empezó a publicar hasta 1989, y había muerto en 1950. Sin duda alguna, todo esto es difícil, pero hay que hacerlo, por imperativo legal. Y no se trata de una ley inmoral o injusta que debamos incumplir asumiendo las consecuencias. Que sea imposible de cumplir, en cuyo caso podríamos considerar la ley como nula, tampoco es tan seguro. Tampoco es algo tan seguro. No hay imposibilidad lógica, sino simplemente dificultad extrema. Extrema, pero menor que la existente en las matemáticas y la física o en trabajar como minero, en la industria cárnica, cortando caña o asfaltando carreteras. Así que no se puede, no es un argumento. En cambio, sí que habrá que tomarse en serio a quienes se quejen de que tanto mi selección como mis métodos son excesivos. Que, por ejemplo, leer Camello Xiangzi de Lao Tzu y compararlo con Ladrón de bicicletas de Vittorio de Sica estaría bien para una asignatura entera en la universidad.
leyendo el texto con detenimiento, viendo la película con calma, pero no para una lección de 2 o 4 horas. Es evidente que quienes sigan mi programa solo parcialmente en las universidades lo tendrán mucho más fácil, como quienes lo vean en la educación presencial, en el diurno. Pero creo que todo el mundo concordará en que